Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Señoras, señores, dentro de algunos momentos aquí en el Tribunal del Pueblo va a comenzar a ventilarse este caso que ha tenido la virtud de sacudir la opinión pública, que ha desatado las más vivas controversias, las más enconadas polémicas, que ha hecho que esta enorme sala resultara pequeña para dar cabida a todos los deseosos de presenciar el juicio al padre Gamarra. El padre Luis Gamarra, hasta ayer un oscuro sacerdote de campaña, hoy figura de primera plana, un cura sentado en el banquillo de los acusados. Hace apenas 2 semanas vimos pasar por las calles de nuestra capital una marcha de campesinos. ¡Abajo los latifundistas! ¡Abajo! ¡Vivan los campesinos! ¡Viva! ¡Queremos justicia! ¡Queremos tierra! ¡Justicia en tierra! ¡Justicia en tierra! ¡Justicia en tierra! Eran campesinos de la región de Sotomuco que se dirigían al Parlamento a presentar sus reclamaciones. ¿Qué reclamaciones? En los carteles que llevaban podía leerse mejores salarios, rebajar los arrendamientos, pero sobre todo, la tierra para nosotros. ¡Queremos tierra! ¡Justicia en tierra! ¡Justicia en tierra! ¡Justicia en tierra! ¡Justicia en tierra! Llegaron a los jardines del Congreso y tras la fatiga de 4 jornadas de marcha a pie desde el lejano Sotomuco, se tendieron a descansar sobre el césped. Improvisaron una especie de campamento y acamparon. Cuando llegamos los periodistas, descubrimos que con los campesinos venía también el cura de Sotomuco, el padre Gamarra. Cuando le preguntaron qué hacía allí, contestó: Este es mi lugar. Aquí estoy, junto a mi pueblo. Esta pobre gente intentó conseguir un poco de tierra y los echaron. Ahora ya llevan 3 semanas de huelga. Yo veo cómo sufren ellos y sus familias. Lo menos que puedo hacer es acompañarlos, estar con ellos, sufrir con ellos. A la mañana siguiente, los periódicos anunciaban a grandes titulares: Sacerdote revoltoso, ahora al frente de manifestación campesina. Cura Gamarra sigue organizando agitación. Otra vez el padre Gamarra implicado en la agitación social. Sí, otra vez. Todos sabemos que no era la primera vez que el padre Luis daba que hablar a la prensa. Ya el mes pasado, el padre Gamarra, hasta entonces un desconocido cura rural, adquirió súbita notoriedad cuando los sucesos de Sotomuco, justamente esos incidentes por los cuales tendrá que comparecer hoy como procesado ante el tribunal. Desde ese día, el nombre del padre Gamarra aparece permanentemente discutido en la prensa, en la radio, en la televisión, en los hogares. Sin ir más lejos, ¿no han leído ustedes el editorial de la Gaceta de esta misma mañana? Nada menos que un sacerdote, un servidor de la paz de Cristo, instiga a los campesinos a la revuelta, a violar el sagrado derecho de propiedad. Por fortuna, la parte sana de la opinión pública ha reaccionado como era debido frente a este escándalo y hoy, este mal sacerdote tendrá que comparecer ante el Tribunal del Pueblo para dar cuenta de sus actos. No nos queda sino esperar que el tribunal haga justicia y condene con toda la severidad que merece esta inadmisible desviación de los sagrados deberes del ministerio sacerdotal. En cambio, anoche, cuando entrevistamos a los campesinos huelguistas de Sotomuco... Grabación, por favor. Yo no sé hablar. Somos campesinos, pero el padre Luis es nuestro mejor amigo. Sí, señor. No dejaremos que le pase nada. Si lo encierran, nos tendrán que encerrar a todos con él. En el propio seno de la iglesia, el caso del padre Gamarra ha suscitado las más encontradas reacciones. Monseñor Lezama, arzobispo de nuestra capital, declaró para nuestra emisora. Grabación, por favor. Bueno,
El padre Gamarra no pertenece a mi diócesis. Comprenderán ustedes entonces que, por lógica discreción, yo me abstenga de abrir opinión sobre... Solo una pregunta, monseñor. Si usted fuera jurado, ¿condenaría al padre Gamarra? Qué hábiles son ustedes, los periodistas, para acorralarlo a uno. Bueno, si me plantea las cosas así, ¿qué ha hecho el padre Luis? Ponerse de parte de los pobres, de los perseguidos, de los oprimidos. ¿Qué otra cosa hizo Cristo? ¿Qué otra cosa enseña el Evangelio? Muchas gracias, señor arzobispo. Pero 24 horas después de difundirse esta entrevista, otro obispo, pero esta vez el propio obispo del padre Luis, Monseñor Cárdenas, sacudió a la opinión pública al declarar: Me resulta sumamente doloroso decirlo, pero el padre Gamarra, con sus injustificables acciones, se ha puesto al margen de la Iglesia y no puedo seguir considerándolo como uno de mis sacerdotes. Por su propia voluntad y bajo su propia responsabilidad, el padre Gamarra se ha apartado de la Iglesia y de los sagrados deberes de su sacerdocio. El padre Gamarra está haciendo política y no sacerdocio. Pues bien, este es el hombre que en estos momentos espera el juicio del Tribunal del Pueblo, y el de todos nosotros, el suyo también, jurado número 13. Sí, en estos precisos momentos, pues el juez acaba de hacer su entrada en la sala. Señoras, señores, el juicio va a comenzar. El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Don Antonio Fuensalida, terrateniente, contra el padre Luis Gamarra, sacerdote. Sírvase a personarse la acusación. Señor juez, como abogado de don Antonio Fuensalida y en nombre de mi representado, comparezco ante este tribunal para acusar al padre Gamarra, cura de Sotomuco. Seré breve porque los hechos son demasiado conocidos y hablan por sí solos. El padre Gamarra, que pretende ser, que pasa por ser un sacerdote católico... Protesto, señor juez. Soy un sacerdote católico. Al lugar. Limítese el demandante a los hechos, sin calificaciones lesivas para el procesado. Bien, señor juez. Acato la observación. Pero sinceramente, no sé si estoy ante un sacerdote o ante un agitador social. Fue el padre Gamarra quien instigó a los campesinos de su parroquia a violar la ley. Fue soliviantados por su prédica disolvente que los campesinos invadieron tierras que no les pertenecían, tierras que eran y son de don Antonio Fuensalida. Puedo probar con hechos irrefutables, la razón de mis dichos, y lo haré en el curso de esta audiencia si el acusado se atreviese a negar la acusación, cosa que dudo porque los hechos son aplastantes. Eso es todo por ahora, señor juez. El acusador retorna a su asiento. Sírvase comparecer la defensa. Frente al estrado ahora, el padre Gamarra. ¿Nombre? Luis Gamarra. Padre Luis Gamarra, cura de Sotomuco. ¿Edad? 34 años. ¿Quién lo representa en este juicio? Si el tribunal me lo permite, asumiré yo mismo mi defensa. Bien. Ya ha oído la acusación que pesa sobre usted. ¿Qué tiene que alegar a su favor? El acusado se dispone a iniciar su defensa. Reina en la sala un silencio cargado de tensión. Señor juez, si me lo permite, quisiera comenzar interrogando a dos testigos. A dos de los campesinos de Sotomuco. A dos de los invasores, de los ocupantes de las tierras de Fuensalida. La defensa puede proceder a interrogar a sus testigos. Hilario Fuentes e Ismael Barranco.
Sé que están muy nerviosos, hermanitos. Pero por favor, traten de hablar. Esta es la oportunidad de que todos sepan la verdad. Los periódicos han clamado cura agitador, usurpación de tierras. Pero ¿cuánto han callado en cambio? ¿Cuánto no han dicho? Por ejemplo, ¿cuántas hectáreas posee don Antonio Fuensalida? ¿Cuántas hectáreas? Bueno, bien no sabemos. Dice que 50.000. Todo Sotomuco es de él. Todo Sotomuco es de él. Ya lo han oído, señores del jurado. El hombre que me acusa es el dueño de todas las tierras de Sotomuco. Protesto, señor juez. La pregunta está totalmente fuera de la cuestión. Muchas o pocas, las tierras de mi representado son suyas y le pertenecen legítimamente. Eso es lo único que importa. ¿Qué se propone la defensa con esa pregunta? Bien pronto se ha de ver, señor juez. ¿Y esas 50.000 hectáreas, el señor Fuensalida las explota todas? ¿Las cultiva todas? ¿Qué va? Bien sabes que no. Tiene inmensidad de tierras que nunca han sido tocadas. ¿Y ustedes? ¿Cuánta tierra poseen? ¿Nosotros? ¿A qué nos preguntas eso, hermano? Bien sabes que yo ahora nada. Me he quedado sin nada. ¿Pero antes? Yo tenía un pedacito, pero no me daba ni para dar de comer a los críos 6 meses al año. ¿Cuántos hijos tienes, Hilario? 7. Así que no te alcanzaba para la mínima subsistencia. ¿Y entonces? Le arrendaba otra parcelita a don Antonio Fuensalida. Le arrendabas a don Antonio. ¿Y tú, Ismael? Yo nunca tuve nada mío, ni esto. Así que también le arrendaba al señor Fuensalida. En Sotomuco todos somos inquilinos de don Antonio. Algunos teníamos algo nuestro, un pedacito de tierra de nada, y a más pura piedra. Otros, ni eso. Así que todos tenemos que arrendarle tierras al señor Fuensalida, o trabajar como jornaleros para él. ¿Y cuánto les cobraba por el arriendo? ¿Cuánto? Cada año nos subía y nos subía. Cada año se nos iba quedando con más y más de la cosecha. El administrador nos mostraba los números, los libros, y el diablo sabe qué cuentas llevaba. Pero cada año debíamos más. ¿Sabes leer, Hilario? ¿Sumar, restar? No sabía hasta que tú nos enseñaste. ¿Y no se les ocurrió agruparse para defender sus derechos? Para luchar, para conseguir una situación más humana, más justa. Después que tú viniste, quisimos formar un sindicato. Pero don Antonio empezó a apretar y a echar gente. Y hubo palos para todo y, claro, no se pudo. Dime, Ismael, desde que formaste tu familia, ¿cuántos hijos perdiste? 4. Por suerte todos de chiquitos, cuando uno todavía no lo sufre tanto. Tú nos enterraste a los 2 últimos. ¿Te acuerdas? Vaya, si me acuerdo. Esa fue la realidad con la que me encontré cuando llegué a Sotomuco. ¿Podía yo, sacerdote cristiano, permanecer indiferente, ajeno, cuando había hermanos privados de todo, hambrientos, cuando veían morir de hambre a sus niños? Sí, señor juez, morir de hambre. Aquí en la ciudad ustedes dicen morirse de hambre, muerto de hambre, y es un modo de decir, una figura. Pero aquellos niños se mueren de veras, de desnutrición, de disentería, con las barriguitas hinchadas. Y entonces, usted se decidió a organizar la ocupación. Yo no he organizado ninguna ocupación. No, señor juez. Que diga don Antonio cuántas veces fui a hablar buenamente con él, pidiéndole que, como cristiano que decía ser, se portara de una forma más justa y más humana con los campesinos. Inútil. Siempre me estrellé contra una pared. ¿Contra una pared o contra un jeep? ¿Contra un jeep? En fin, esa es otra historia que no viene al caso ahora. Lo cierto es que jamás fui escuchado.
Ni siquiera quiso recibirme el día en que les dio el desalojo a las 5 familias. ¿El desalojo? Cuéntenle al señor juez, hermanos. Cuéntenle. Al final, hubo 5 de nosotros que ya no podíamos seguir pagando el arriendo. Yo y 4 más. Nos fuimos endeudando y endeudando. Él se nos quedó con todo. Hasta con las parcelitas nuestras. Y después, afuera. Desalojo. Los echó sin lástima. Esas son las cosas que los periódicos no contaron. Señor juez, pido la palabra. Señor juez, el acusado está intentando dar una versión de los hechos tendenciosa y falsa. Demasiada paciencia tuvo mi cliente con esos 5 inquilinos malos pagadores y holgazanes. ¿O es que no es de justicia y de ley que el legítimo dueño de las tierras perciba la renta que le corresponde? Pero de todos modos, no es a los campesinos a quienes acusa mi cliente. Ellos son, después de todo, unos pobres ignorantes, manejados, dirigidos por un agitador, sino al padre Gamarra. ¿Por qué no habla el acusado de aquel sermón netamente subversivo que pronunció aquel domingo en la misa en presencia de don Antonio Fuensalida con toda su familia y de los campesinos del lugar? Sí, señor juez, netamente subversivo. Estaban todos, don Antonio, su familia y todos los campesinos. Porque, hermanos míos, la tierra es de Dios. Y si es de Dios, es de todos, y no de un hombre. Sí, Dios ha destinado la tierra y todo lo que ella contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos. De modo que los bienes creados deben llegar a todos en forma justa. Todo hombre tiene derecho a obtener de la tierra lo que necesita para subsistir y progresar. Por eso todos los demás derechos, todos, incluso el derecho de propiedad, están sometidos a ese otro derecho fundamental de todos los hombres. La propiedad privada no puede constituir para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. Orden en la sala. ¿Fueron esas sus palabras, padre Luis? ¿Reconoce esa prédica como suya? Sí, señor juez. Ese fue mi sermón. Esperaba con él llegar a la conciencia de don Antonio, mostrarle cuál era su deber de cristiano. En cambio, le vi agitarse en su asiento, encolerizarse, mascullar insultos contra mí. Cura comunista, esto es un escándalo, profanación. Y entonces usted, padre Gamarra, para asusar más a los campesinos, abandonó el altar sin decir la misa. ¿Es exacto eso? Totalmente exacto, señor juez. Abandonó el altar sin decir misa, alegando que... ¿Cómo fue que dijo? No tengo inconveniente en repetirlo. Dije, aquí hay un hombre que no ama a Dios en sus hermanos. No es posible oficiar la misa del Señor en medio del pecado y el egoísmo. Y se negó a continuar la misa. Así es. No continué la misa. Señores del jurado, lo han oído ustedes en boca del propio acusado. Profanó la misa. La misa, la ceremonia espiritual, religiosa por excelencia, la convirtió en un acto político. Se necesita prueba más evidente de que no estamos ante un sacerdote, sino ante un sacrílego, ante un agitador. Y las consecuencias, por cierto, no se hicieron esperar. Esa misma noche, los campesinos invadieron las tierras del señor Fuensalida. ¿En forma violenta? Bueno, digamos que fue eso que se da en llamar ocupación pacífica.
Pero ¿eso qué cambia? No la hace menos ilegal. Por supuesto, la policía y el ejército actuaron rápidamente para restablecer el orden, desalojando a los intrusos y deteniendo a los cabecillas. Restablecer el orden. Hubo 7 heridos. Si hubo víctimas que lamentar, caigan sobre su conciencia, señor cura. Fue su sermón el que provocó la invasión. ¿Mi sermón? En mi sermón de aquel domingo no dije una palabra que no fuera palabra de iglesia. Padre Gamarra, la acusación sostiene que su prédica fue la que provocó la rebelión de los campesinos y la ocupación de las tierras. ¿La ocupación? Yo no les di la idea de ocupar las tierras, que a mi juicio fue una acción inútil. No les insinué siquiera que lo hicieran. La idea no salió de mí. Fue un acto de ellos espontáneo. ¿Acaso, como dice el Papa, la respuesta explosiva de la desesperación? Pero aunque usted no les haya sugerido la idea, pudo ser la consecuencia indirecta de su predicación. Padre Gamarra, lo exhorto a pensar bien su respuesta, pues es de suma importancia. ¿Midió usted las consecuencias de su sermón? ¿Pensó, previó que podía provocar con ella la revuelta de los campesinos? El padre Luis guarda silencio. ¿No responde usted, padre? Ese silencio puede perjudicarlo mucho. Solo puedo decirle, señor juez, que si hoy tuviera que decir un sermón, mismo sermón, a repetir la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Ya lo han oído ustedes. Eso es todo por hoy. El Tribunal del Pueblo pasa a cuarto intermedio para dar lugar a la audiencia probatoria. La última respuesta del padre Luis parece comprometer seriamente su situación ante el jurado. Pero también todos nosotros, señoras y señores radioyentes, todos somos de alguna manera jurados. Cada uno es el jurado número 13. También nosotros debemos emitir un juicio sobre el padre Luis. Inocente o culpable, digno de aplauso o de condena. Será entonces hasta la próxima audiencia que llegará a ustedes, como siempre, en transmisión directa desde el Tribunal del Pueblo. Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.